Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a contar mi experiencia con Workaway en mi estancia en Taiwán, exactamente en Taipei. Y para contar esta historia tengo que empezar desde el principio. Conocí este tipo de páginas de intercambio de trabajo cuando viajas sobre noviembre de 2016. Le eché un vistazo, pero no le di más importancia porque en principio tenía ningún viaje planeado. Pero en diciembre, cuando decidí venir a Taiwán, sabía que no podía estar todo el tiempo con mi amiga, porque claro, ella tiene vida y tiene que hacer sus cosas. Entonces la vi una oportunidad perfecta para hacer esta nueva experiencia y ver qué tal funcionaba. Darse de alta en la página es muy sencillo, simplemente tienes que rellenar un formulario y pagar una cuota anual, pero te ofrece la posibilidad de estar en tantos lugares y estancias como quieras. Por lo tanto, es una página muy cómoda, muy sencilla de usar, porque puedes ver los lugares que ofrecen alojamiento en distintas partes del mundo y si te gusta le mandas como un mensaje explicándole qué vas a ir, qué vas a hacer y entonces ellos te contestan. Es muy rápido, muy cómodo. Cuando estaba organizando mi viaje contacté con varios hostales en Taipei, pero no todos tenían las comodidades que yo quería y la verdad que me quedé entre dos. Uno me dijo que no me podían alojar los días que todos los días que yo necesitaba y el otro, que es este, me dijo que sí, que sin ningún problema. Así que la verdad que a principios de enero ya tenía todo organizado. Antes de empezar os voy a mostrar un tour del hostel. El hostel está regentado por una pareja joven. La chica es de Taiwán y el chico es mitad japonés, mitad americano. Y llevan este hostel desde hace 2 años, lo hicieron totalmente nuevo ellos, porque les gustaba viajar y veían que en Taiwán no existían este tipo de hostel hace como 5 años y se les ocurrió que sería una buena idea. La verdad que el hostel es muy chulo, muy bien decorado, muy bien pensado. Todas las zonas comunes son muy amplias, muy acogedoras. Las camas están muy bien pensadas también. Entonces llegué aquí un sábado por la tarde. Ese día no trabajé, obviamente, me lo tomé de descanso y empecé a trabajar el domingo. En total he estado aquí 16 días, de los cuales 4 he estado de día libre, así que solo he trabajado 12. Y la verdad que se me ha pasado muy rápido. Las 2 semanas han sido muy diferentes. La primera semana, como estaba yo sola de voluntaria, tenía que trabajar con los jefes, entonces cada día se turnaba uno y hacíamos las mismas tareas pero entre nosotros. La verdad que esos días no eran tan divertidos porque simplemente limpiábamos y yo estaba con mi música, entonces cuando terminaba el trabajo simplemente comía y me iba a ver cosas en la ciudad. Y entonces la segunda semana llegó Home, que cambió todo. La verdad que la segunda semana fue muchísimo más divertida porque con Home estábamos todo el rato hablando y era mucho más entretenido estar con una persona
haciendo las tareas, se pasaba muchísimo más rápido el tiempo. Y la verdad que cuando terminamos, pues siempre teníamos algún plan para hacer, o por la noche quedábamos para ver una peli, o cuando llegábamos de ver cosas estábamos hablando y nos teníamos horas hablando. Así que la verdad que de una semana a otra ha sido muy diferente. En realidad la primera semana también me gustó porque tenía como mucha libertad de ir a mi ritmo, pero la segunda era mucho más divertido el trabajo. Básicamente el trabajo consistía en preparar el desayuno para las personas que os esperaban, y yo también podía tener el desayuno. Ese desayuno era de 8:30 a 10. El desayuno cada día era diferente. Normalmente había un día ensalada y el día siguiente cachas y un sándwich o un perito caliente. La verdad que los desayunos están muy ricos y como muy contundentes para empezar el día. Después de eso había que recoger todo lo que habíamos preparado. Teníamos un descanso de una media hora hasta el día a las 11, empezamos a limpiar. Normalmente limpiamos el baño de las chicas, el de los chicos, y las zonas comunes, y si había alguna persona que había dejado la habitación, pues teníamos que hacer las camas, prepararlo todo para el siguiente huésped. Y normalmente, por no decir todos los días, hemos acabado a la 1 o incluso antes, porque el trabajo era mucho más rápido si hay 2 personas. Y entonces tienes toda la tarde libre, que es lo que más me gustaba de este trabajo, porque te daba la libertad de tener mucho tiempo libre, incluso 2 días a la semana enteros para ti. Y mi plan era cada 3-4 días tomar un día libre, sobre todo entre semana, porque aquí los fines de semana se llenan de turistas y de personas locales. Entonces ir a los monumentos sabiendo que no va a haber nadie es genial, es mucho más tranquilo, mucho más a mi ritmo, puedes estar horas y disfrutarlo mucho más tranquila que si es un sábado el típico monumento. En general, mi experiencia ha sido muy satisfactoria. El trabajo era muy fácil y ya os digo que en pareja era muchísimo más cómodo, y además con Home, que es mi amiga ya, ha sido muchísimo más divertido. Como solo se hace por la mañana, tienes toda la tarde libre y bastante tiempo para ti. La experiencia es muy enriquecedora porque puedes vivir con personas locales y conocer a mucha gente. O sea, cada día es diferente, siempre hay gente yendo y viniendo, y te ayuda a conocer sus experiencias, a compartir las tuyas sobre el país, sobre distintos países donde has estado, donde vas a ir, y así como llegar a conocer más a las personas aunque estén poco tiempo. También te ayuda a valorar el sitio donde estás, porque normalmente no te imaginas pasar tanto tiempo en un hostel viviendo. En este hostel yo me he sentido como en casa, tenía mi propio espacio, pero a la vez salía a la sala común y sabía que había gente con la que podías hablar, podías ver una película. Entonces es mucho más divertido, es como estar de campamento o estar con tus amigos, y a la vez estás con distintas personas, por lo que siempre tienes algo que aprender, algo que contar. De esta manera no te sientes un turista y no tienes la presión de ver todo muy rápido y sin disfrutar. Tienes un montón de libertad de disfrutar la ciudad poco a poco, de ver las cosas tanto de día, de noche, con sol, con lluvia. Y por último, mi valoración general es que es una experiencia muy enriquecedora, muy satisfactoria, que te permite conocer distintos lugares, a distintas personas, a otras culturas, y todo eso en un mismo lugar. Me parece que es una experiencia genial, sobre todo si viajas sola y tienes un poco de miedo de tener tanto tiempo libre y de estar tú sola. Creo que puedes conocer a un montón de personas y cada día parece que es un día diferente, porque tienes un montón de posibilidades, y tener esa experiencia de trabajo que no sientes que estás malgastando tu tiempo, sino que estás invirtiéndolo y dándolo al resto, y a la vez tú también obtienes algo, me parece una experiencia súper satisfactoria y muy enriquecedora. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros a mi canal y dejadme en comentarios si vosotros también habéis hecho alguna de estas experiencias en Workaway, o si habéis planteado hacer eso. La verdad es que es súper satisfactorio, os lo recomiendo totalmente. Así que nos vemos, ¡chao!